Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Hoy quería hablarles sobre una palabra que está en Juan 6, del 60 al 71, donde hay una pregunta que hizo Jesús, que esto incomodó a sus apóstoles, donde él le dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Hay una pintura hecha de Jesús donde lo muestran sufrido, muy débil, mientras que otras al estilo de Hollywood lo presentan como una estrella de cine, pero la verdad es que ninguna de esas pinturas puede reflejar la persona de Jesús. Por ejemplo, muy poco conocemos acerca de su carácter firme contra los fariseos. Sin ningún miedo los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, sin importar que se enojaran. Una de esas demostraciones de su carácter fuerte y lleno de celo fue cuando volteó las mesas de los cambistas y cuando soltó a las ovejas y a las palomas en el templo, dejando a los vendedores con enormes pérdidas. Jesús fue tierno, compasivo e inmensamente misericordioso. Y en este capítulo le vemos haciendo uso de su compasión. De acuerdo con el relato de Mateo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto está en Mateo 14:14. Pero va a ser en este mismo pasaje donde apreciamos la sinceridad de Jesús para todos aquellos que los buscan, pero con otro propósito. La multitud, alimentada en aquella noche, descubrió una especie de food bank, un banco de comida, en Jesús. Y a partir de allí le seguían por ese pan que comieron. Pero Jesús los va a confrontar con estas palabras. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto está en el versículo 26. La humanidad no ha cambiado. Cuando encuentran a alguien o algún sistema que los sostenga, se hacen adictos y dependientes a ellos. Cuando aquella multitud fue saciada sin hacer mucho esfuerzo, quisieron hacer rey a Jesús. Pero Jesús se alejó y los retó a trabajar. Y fue en ese escenario cuando se aseguró de pulsar cuáles eran los reales motivos para que ellos le siguieran. En esta historia Jesús va a revelar quiénes son los discípulos verdaderos y los discípulos falsos. La pregunta para la ocasión será la definición. ¿También ustedes quieren marcharse? Esto lo podemos ver en el versículo 67. ¿Qué hay detrás de ella? Esta historia aparece en los 4 evangelios y cada uno de ellos destaca algún elemento especial para darle más vida a este gran milagro. Para Juan, esta es la 4ª señal de las 7 mencionadas en su libro. Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Esto lo podemos ver en el versículo 5. Y como Felipe era un buen matemático, inmediatamente sacó sus cálculos diciendo que 200 denarios, unos $400, no alcanzarían para una multitud tan grande. La pregunta de Jesús era para saber con cuántos recursos contaban los discípulos para alimentar a tanta gente. Juan mismo nos va a decir que Jesús hizo esta pregunta para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Del matemático Felipe pasamos al práctico Andrés, quien encontró a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Bueno, esto era menos de 200 denarios, pero era lo que había para aquella ocasión. Casi todos los evangelistas hablan del número de 5.000 hombres, pero fue Mateo quien añadió este detalle.
sin contar las mujeres y los niños. Aquella multitud podía llegar a unos 15,000. Jesús satisfizo su hambre, pero ellos volverían a tener hambre el día siguiente. Juan es el narrador de los detalles. Nadie como él para conocer el mundo del mar, de los barcos, de las pescas. Los demás evangelios solo nos narraron el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, pero Juan nos presenta elementos tan enriquecedores de esta historia que son dignos de comentar. Observen cómo habla de la gente buscando a Jesús otra vez. Si algo sabía aquella multitud, era acerca de las palabras donde Jesús se sentaba para enseñar. Y ese conocimiento no les hizo ver a Jesús por allí, ni sus discípulos. Por lo tanto, la decisión fue navegar hasta Capernaum para buscar a Jesús. Pero, ¿por qué este interés de la gente en buscar a Jesús? ¿En verdad lo hacían porque lo necesitaban como su Salvador? De ninguna manera. Observen cómo ellos buscaban más señales. Aquella gente vio cómo aquel solitario hombre oró al cielo, bendijo aquellos panes y los peces, y toda esa multitud comió y se llenó. Y hasta sobró. Uno puede imaginarse a esa gente hablando del milagro. La noche anterior nombrarían alguna comisión para llegar a Jesús y proponerle crear algunas panaderías y pescaderías. Esto en nuestra imaginación. Porque ellos encontraron la fuente para satisfacer su hambre temporal. Con la multiplicación de los panes, aquella gente recordó al maná del cielo, por ser también un milagro que sostuvo a Israel durante 40 años. Esa gente sabía que una población como de unos 2,000 millones de personas pasó ese tiempo en el desierto y fueron sostenidos con el maná del cielo. Pero Jesús hizo una aclaración, que no fue Moisés quien les dio el pan, sino Dios. ¿De dónde iba Moisés a encontrar comida en el desierto para alimentar a tanta gente? Solo tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y no buscarlo por sus milagros, no buscarlo por lo que pueda hacer en nuestra vida, sino buscarlo por el amor que sabemos que Él tiene para nosotros y por el amor que nosotros tenemos que darle a Él como sus hijos. Mil bendiciones.